Pues son las 10 en punto de la noche. Un joven que quiera vivir solo se tiene que gastar más de la mitad de su sueldo en alquiler y si quiere comprar una vivienda necesita el sueldo íntegro de 8 años. Castilla y León es la quinta tasa más baja de personas emancipadas, es la que tiene esa tasa, está por encima solamente de Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha y La Rioja. Son datos del último observatorio de la juventud de Castilla y León, al que se suma otro muy preocupante del Banco de España. Los jóvenes españoles son un 25% más pobres que hace solo 4 años, en 2020. De todo esto vamos a hablar con la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, con Sandra Ahmed. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo no quiero ser catastrofista, pero viendo estos datos, ¿los jóvenes actuales están viviendo la situación económica peor de los últimos años? No es que seamos alarmantes, pero es una situación muy preocupante la que estamos viviendo las personas jóvenes, también un poco por toda la situación socioeconómica que nos encontramos, y ahora mismo no queremos alarmar tampoco, pero sí que estamos peor que nuestros padres. Que debería ser al revés, ¿no? Siempre efectivamente. El precio medio del alquiler de una vivienda en Castilla y León, según estos datos, es de unos 600 euros, 608 euros, tal y como están los sueldos. La inestabilidad laboral, que daban otro dato, el 65% de los contratos firmados son temporales. Claro, es imposible así dejar de vivir en casa de tus padres. Sí, es muy complicado al final emanciparse en Castilla y León. Vemos eso, como tenemos que destinar casi el 60% del salario solo en alquiler, si a eso le sumamos suministros son otros 15-16%, por lo tanto, sumando esas variables nos quedamos con en torno a 70 euros al mes para hacer lo que es el gasto de la cesta de la compra, que ya vemos que en una semana se te van esos 70 euros sin parpadear, y más si tienes que comprar aceite u otro tipo de suministros, y es muy complicado al final, y también por la precariedad laboral que tenemos un poco a nuestras espaldas, ¿no? Vemos los contratos temporales son más del 65%, el tiempo medio de una empresa, de una persona joven, es en torno a 1 año, por lo tanto vemos cómo esa inestabilidad al final laboral repercute en todos los procesos de emancipación de las personas jóvenes. ¿Esto es algo que ocurre excepcionalmente en Castilla y León? ¿Es algo muy habitual en el resto de comunidades autónomas? Es un poco la tónica general en todas las comunidades autónomas. Podemos encontrar comunidades un poco mejor en algunos aspectos, otras peor, pero en términos generales es un poco la situación de la juventud española. Sí que es cierto que en Castilla y León, por ejemplo, en emancipación estamos por debajo de la media española, pero más o menos es la tónica general y la situación de toda la juventud. ¿Está la falta de perspectivas que están sufriendo los jóvenes también generando cierta frustración, desánimo y de alguna forma también problemas de salud mental? ¿Lo están detectando desde el Consejo de la Juventud? Sí, al final toda nuestra situación socioeconómica está repercutiendo en todos nuestros procesos de salud mental también. Vemos como la depresión, la ansiedad están muy patentes y muy latentes entre las personas jóvenes. Vemos al final como la soledad no deseada está más acusante entre las personas jóvenes que podemos imaginar, ¿no? Cuando hablamos de soledad no deseada a una persona mayor en nuestro imaginario, pero realmente son las personas jóvenes las que están padeciendo también esa situación, y sobre todo lo más alarmante es que el suicidio es la primera causa de muerte juvenil. Cuando hablas de soledad no deseada, explícame un poco mejor, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, hablando un poco de la situación socioeconómica de las personas jóvenes, si no te mantienes, por ejemplo, el mismo ritmo económico que tus homólogos, ¿no? Tu grupo de amigos o amigas, por ejemplo, poder ir al cine, poder ir, no sé, a tomarte un mosto en el pueblo, ¿no? Que vemos que en el medio rural también las ofertas de ocio son más limitadas, ¿no? Al final te estás quedando atrás, ¿no? De todos esos procesos de socialización con tu entorno, y todo ello está llevando también a esa soledad no deseada, ¿no? La soledad es como muy amplia, pero un poco centrando en el ámbito económico sería un poco así. ¿Y se puede hacer un vínculo tan directo como acabas de hacer entre esta situación económica con el suicidio? Bueno, es verdad que es la primera causa de mortalidad entre los jóvenes. Todo ello afecta, ¿no? Al final, si una persona joven no tiene esas perspectivas de futuro, ¿no? Si no logras emanciparte, si no logras una estabilidad en el empleo, si continúas formándote, ¿no? Con la meritocracia que está todavía a la orden del día, todo eso va sumando factores en la perspectiva, ¿no? de una persona joven, y todo eso son factores que desencadenan al final el suicidio. Hay mucha gente que dice que, bueno, es que los jóvenes de ahora son muy blanditos, no tienen capacidad de saber frustrar, o sea, se frustran enseguida por todo. Esto en otras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos no ocurría. Nos llaman la generación de cristal, ¿no? Pero creo que toda generación luchó y reivindicó por algo específico, ¿no? Ahora la juventud de
de ahora estamos poniendo en el foco, ¿no?, la salud mental, la crisis climática, la igualdad de oportunidades, tanto en el medio rural, urbano, como igualdad de oportunidades entre los géneros. Por lo tanto, estamos visibilizando situaciones que estamos viviendo, y no es que seamos generación de cristal, ¿no?, sino que tenemos otras luchas, otras reivindicaciones y, por ejemplo, no queremos trabajar 10, 12 horas al día, ¿no?, y queremos unas buenas condiciones laborales para tener también una buena conciliación, no solo familiar, sino de acceso al ocio u otro tipo de aspectos. Hablando de las dificultades para acceder a una vivienda, sobre todo de alquiler, ¿sería eficaz que el gobierno regional interviniera los precios del precio de alquiler como quiere el gobierno? La semana pasada entrevistaba aquí al consejero de Medio Ambiente y Vivienda, decía que no, que él prefería incentivar viviendas pero no prohibir. Depende qué perspectiva mires, ¿no? Ahora lo que estamos detectando es que como hay una ausencia de viviendas en el medio rural, eso está llevando a una gran subida del precio de la vivienda en las capitales de provincia. Igual Castilla y León no es la provincia más cara en cuanto al acceso de vivienda, pero esa ausencia de vivienda en el medio rural está llevando al aumento de precio. Por lo tanto, hay esas zonas tensionadas, ¿no?, que hay en grandes ciudades, ¿no? Pero sí que tenemos una ausencia de viviendas en general en Castilla y León. Por lo tanto, el aumentar el parque público de vivienda, que ya están implementando iniciativas para ello, lo comentaron el otro día, pero también intervenir el precio del mercado puede ayudar también a que esas personas jóvenes no sobrepasemos el 30% de sobreendeudamiento para acceder al alquiler o a la compra de una vivienda. Bueno, esta cifra a mí me deja un poco sorprendido. 1.400 jóvenes se marchan cada año en busca de oportunidades laborales a comunidades como Madrid, Euskadi, la Comunidad Valenciana, fundamentalmente. ¿Qué políticas públicas se tendrían que llevar a cabo para evitar esta fuga de talento, ¿no? Sí, yo siempre digo que el empleo es el ombligo sobre el que todo gira, ¿no? Si las personas jóvenes tenemos una estabilidad económica y laboral en Castilla y León, lograremos quedarnos y al final girará toda esa rueda, ¿no? Podremos adquirir una vivienda, podemos frenar un poco la natalidad porque podremos tener familias y sustentar económicamente esas familias, pero sobre todo lo que más nos preocupa desde el Consejo de la Juventud es un poco la distorsión que hay entre la oferta educativa y la oferta laboral. Es decir, estamos sobrecualificadas, más del 30% de jóvenes estamos sobrecualificadas, pero sin embargo no encontramos empleo en el sector productivo de Castilla y León y viceversa, ¿no? Las empresas están buscando a jóvenes que no encuentran. Entonces estamos sobrecualificadas para el sector productivo de Castilla y León y las empresas buscan una baja cualificación. Entonces yo creo que también hay que centrar, ¿no?, las ofertas que hay laboralmente con las oportunidades educativas que tengamos y sobre todo vender el territorio, vender las oportunidades que tenemos, que creo que es algo de lo que pecamos, ¿no?, que no sabemos vendernos o contar las oportunidades que hay en Castilla y León y que no estemos fabricando súper buenos trabajadores y trabajadoras que luego se estén aprovechando otras comunidades autónomas de ello y de todo nuestro potencial. Esa vinculación universidad-empresa, ¿no?, de la que tantos años llevamos hablando. Según el observatorio, la pobreza juvenil afecta al 26% de los jóvenes, pero llama mucho la atención que muchos de ellos están trabajando, o sea, que no significa que uno esté trabajando, que desaparezca de esa situación de vulnerabilidad. Hay un dato, el 16% de la población ocupada sufre pobreza o exclusión social. Es un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Ligado también con la parcialidad, temporalidad, los bajos salarios de las personas jóvenes, pero también si te quieres emancipar, llegas a fin de mes a números rojos y tienes que depender de tu familia para que te puedan ayudar económicamente, mismamente a hacer la cesta de la compra. Por lo tanto, todo ello al final nos está llevando a situaciones de precariedad, de exclusión social y de una vulnerabilidad porque no podemos hacer frente a ningún coste, ¿no? Incluso puede ser sacarnos el carnet de conducir para ir a X pueblo a trabajar. No tenemos ni capacidad económica en muchas ocasiones para ello, ¿no? Hay un poco de todo, gente que no quiera y gente que no pueda, por lo tanto... ¿Y el colchón de los padres sigue siendo básico a día de hoy? Cada vez está disminuyendo más el colchón de los padres, ¿no? Intentamos, ¿no?, esa independencia económica. Además de los abuelos, porque según el informe del Banco de España, decían que la gente de la tercera edad, que ya lo tiene absolutamente todo pagado, y incluso muchos tienen pisos de alquileres, están empezando a enriquecerse. Yo no sé también si incluso las políticas en general se centran demasiado la gente mayor, en los pensionistas y no tanto los jóvenes. Esa es una tónica general también que venimos observando, ¿no? Las personas jóvenes siempre hemos sido como las grandes olvidadas de todas las políticas y, por ejemplo, en Castilla y León, un territorio tan longevo, las políticas siempre van más centradas a las personas mayores, pero no podemos olvidarnos de las personas jóvenes que somos ahora mismo el presente de Castilla y León, ¿no? Y hemos estado siempre bajo el paraguas de la juventud es el futuro.
lo dejamos ahí aparcado y luego lo centramos, ¿no? Y creo que desde la pandemia ha habido un cambio de chip, se están implementando más políticas en materia de empleo para las personas jóvenes, más políticas en materia de vivienda, y creo que en Castilla y León tenemos que ver también la sociedad de la longevidad como un punto fuerte de empleabilidad para las personas jóvenes. O sea que al final las políticas para las personas mayores también llevan consigo entrelazado a las personas jóvenes, y la importancia eso, de invertir en juventud en Castilla y León, porque si somos ya apenas un 12,7% del total de la población, si seguimos perdiendo jóvenes, nos vamos a quedar sin jóvenes. Decía hoy el presidente del Gobierno que la economía de España va como... Anteayer decían como una moto y decían ya como un cohete, pero claro, la tasa de empleo, de desempleo juvenil en España triplica a la de todos los países, de la media de los países de la OCDE. Yo también quiero preguntarte, Sandra, para no echar las culpas a todo el mundo, ¿no? Que esto es muy fácil, ¿no? Es que los gobiernos, las políticas, etcétera, ¿qué grado de responsabilidad tienen los jóvenes actuales, que imagino tú que les conoces bien? Hay menos capacidad de sacrificio, sus prioridades, nunca mejor dicho, son otras, están cambiando, les interesa menos trabajar, son más ociosos, les gusta más beber, estos estigmas que tiene muchas veces la juventud hoy en día. ¿Tú los destierras todos? No, porque como en todo colectivo o grupo de edad, siempre hay gente de una parte, gente de otra, ¿no? Pero la tónica general al final es que somos una juventud comprometida, ¿no? Que queremos quedarnos en nuestra tierra. Por ejemplo, desde el Consejo de la Juventud, que trabajamos con todas las entidades juveniles, toda la participación juvenil, es muchísimo el movimiento de jóvenes que quieren aportar su granito de arena con unas competencias transversales innumerables, ¿no? que tenemos a través del tejido asociativo. O sea, que somos jóvenes muy competentes, muy formados y muy formadas, y que somos un gran potencial de talento en Castilla y León. Como siempre, hay de todo, ¿no? El joven que no quiere hacer absolutamente nada, pero es mayor el número, el porcentaje de jóvenes que sí que quieren hacer un montón de cosas. Y, por ejemplo, en el observatorio, desde el semestre anterior, queríamos romper un poco con los prejuicios que hay en torno a la juventud, ¿no? de los ninis, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y en el observatorio vemos como más del 30% de jóvenes de Castilla y León están estudiando y trabajando simultáneamente, por varios motivos, ¿no? Porque al final necesitas trabajar para pagar tus estudios, pero también estudias para crecer laboralmente y seguir un poco en el mercado laboral y creciendo y aportando más a las empresas. Eso es que es más noticia lo negativo siempre que lo positivo. Siempre, o sea, sí. Cuéntanos, cualquier joven que nos esté escuchando ahora mismo, ¿qué hace el Consejo de la Juventud? ¿Cómo le animarías a que se apuntara, a que se acercara a donde estáis vosotros? La sede está en Palencia. Sí, nosotras tenemos la sede en Palencia, aunque nos estamos moviendo siempre por todo el territorio. Tenemos innumerables espacios de participación, de grupos de trabajo, de encuentros en los que debatimos, hablamos sobre qué políticas podemos proponer al Gobierno de Castilla y León, y al final nuestro fin primordial es ese, ¿no? El interlocutor de la juventud con la Administración, y trasladar todas las políticas que podamos en materia de juventud, para que esté la juventud en el foco de todas las políticas. Así que les guste lo que les guste, tienen espacio para participar, porque tocamos todos los aspectos que afectan a la juventud, ¿no? Desde la PAC de Agricultura y Ganadería, transporte, vivienda, educación, medio ambiente. O sea que todo lo que nos afecta estamos trasladando constantemente a la Junta de Castilla y León. ¿Y qué porcentaje de casos hacen? Si tuvieras que poner una cifra. Bueno, bien. Hay veces que no, pero bueno, damos bastante guerra, estamos todo el rato picando a las puertas, y si a la primera no nos hacen caso, pues lo seguimos intentando, ¿no? Pero sí que es cierto que nos tienen muy en valor, porque al final eso, somos el interlocutor de la juventud de Castilla y León con las administraciones, así que tienen que contar con la juventud. Vamos a ver qué te preguntan nuestros periodistas. Perfecto. No son jóvenes, ¿eh? No. Voy a haber traído a bueno, dicen más que en jóvenes. espíritu... En espíritu sí. Carmen. Mucho me temo que estamos en el colchón de los abuelos. ¿Qué dice bueno, aquí? Nacho ha sido abuelo recientemente. Precisamente, además, estaba echándole un vistazo, Sandra, es verdad, a este informe que acabáis de publicar, y claro, todos los aspectos que acabáis de analizar en la entrevista son interesantes, pero es verdad que ver realmente el problema y la dependencia que la emancipación sigue teniendo de la dependencia familiar, en definitiva. Estaba viendo, además, este otro dato sobre los niveles de estudios, cuando realmente, según señaláis, la posibilidad de que una persona se pueda emancipar resulta que aumenta cuando tiene un mayor nivel de estudios. Sin embargo,
embargo, nos acabas de comentar que el problema con el que chocan la mitad de las veces es la sobrecualificación con la de que muchas veces estos estudios tienen. Es decir, esto es un problema de muy difícil solución, ¿no? Sí, al final, bueno, vemos como cuanto más nivel académico tengas, al final más oportunidades laborales tienes. No es lo mismo que si tienes una baja educación, al final pues, el ámbito, ¿no?, en el que puedes fomentar esa empleabilidad es más reducido. Por eso también vemos que la emancipación es superior en personas que tienen mayor cualificación, mayores estudios. Y al final es como la pescadilla que se muerde la cola, es como que no encontramos la solución a nada, ¿no?, porque al final son datos de una juventud súper formada, pero nos encontramos con toda la barrera también del ámbito laboral, de la parcialidad, temporalidad, incluso teniendo una gran sobrecualificación. Nacho. Casi que me dan ganas antes de felicitar a José Luis, porque yo creo que la clave de este problema reside en que nunca se aborda. Es un problema de visibilidad. Casi que a veces los medios preferimos declaraciones más rimbombantes, procesos electorales, cosas futbolísticas, cuando el problema de raíz es este en realidad. Así que gracias por abordarlo, que yo creo que es un asunto clave. Y Sandra, el coste del empleo, lo caro que es en España contratar, cómo el empleo se utiliza como una especie de adherente de impuestos, que es muy rápido conseguir por parte de las administraciones mucho dinero en un contrato de trabajo y una cotización a la Seguridad Social. ¿Cómo os penaliza en España en este momento el coste de contratar? Al final no es tanto penalización, ¿no?, sino más que las empresas apuesten por el talento juvenil. Es decir, sí que, por ejemplo, cuando se extinguieron todos los contratos durante la pandemia, los más fáciles de extinguir fueron los de las personas jóvenes. Vimos como miles de personas jóvenes perdieron el empleo porque era el contrato más económico de terminar con él, de alguna manera. Entonces, al final, cuanto más coste suponga un contrato también es una manera de decir, más tienes que atraer ese talento a tu empresa. Creo que la juventud, ¿no?, en Castilla y León tenemos que apostar por una empleabilidad, pero sobre todo las empresas que apuesten por juventud, es decir, retener el talento en las empresas. Veíamos como la media, ¿no?, de tiempo que está una persona en una empresa es apenas un año, ¿no? Al final, con la reforma laboral sí que ha mejorado la contratación de las personas jóvenes, pero sigue siendo insuficiente con el 65,5% de contratos temporales. Por lo tanto, si una empresa apuesta por retener talento juvenil, al final va a tener equipos más diversos y va a generar mayor economía dentro de una empresa. Por lo tanto, es un win-win, como decimos ahora, ¿no? Gana la empresa, pero gana también la persona joven. O sea, que no hay que verlo por el coste de un contrato, sino por toda la productividad o todo lo que va a generar esa persona joven en la empresa. Bebe agua, ¿eh? Sí, voy a beber. Blanca. Yo, mira, por un lado, me encanta ver gente como tú y además sé que desde el Consejo es verdad que hacéis una gran labor. Alguna vez he hablado contigo. Y me encanta que seáis reivindicativos, que habléis de, pues eso, has estado hablando de los bajos salarios, de la emancipación, que es muy difícil. Creo que José Luis ha citado algún dato que no lo he visto aquí todavía, de que el 50% del salario de un joven se tiene que dedicar al alquiler y que ya comprarse una casa, pues una cosa como bastante más complicada. Pero yo voy a reivindicar que esto nos pasa a todos. Yo creo que es cierto que los jóvenes tenéis un problema, pero es que lo tenemos todos. O sea, los salarios bajos, lamentablemente, son un mal común. Y el tema de la emancipación, fíjate, lo estaba buscando antes de que entraras y he encontrado un informe del CES, el año que yo me emancipé de mi casa, por fin, 1993, estamos hablando. Bueno, eras jovencita, Franca. Fíjate qué curioso que el porcentaje de mujeres que se emancipaban era mayor que el de los hombres. Pero era idéntico, el 69,6, 69,8. Es decir, no creo que haya cambiado tanto la cosa, ¿sabes? Yo creo que probablemente el problema que se tiene es que sigue siendo muy barato contratar, y llevo a la contraria a mi compañero de mesa que ha dicho lo contrario, pero yo creo que los sueldos siguen siendo bastante mejorables, y sobre todo cuando una botella de aceite te cuesta 10 euros, que ayer se me pusieron los pelos como escarpias cuando fui al supermercado, pero eso lo sufrimos todos. Entonces, a mí me gustaría que, primero te decía José Luis, no echar la culpa así a todo el mundo, que hicieras autocrítica de los jóvenes, pero a mí me gustaría que pidieras algo en concreto. Es decir,
Es verdad que la gente estudia aquí y luego se va, porque eso está pasando. Pero pide algo. O sea, ¿qué pedirías si te dijeran, pide un deseo? Uf, esto es como la lista de los Reyes Magos, ¿no? Un poco por lo que comentabas, un poco para hacer contexto también, vivimos problemas estructurales que venimos arrastrando generación tras generación. Nuevas dinámicas, pero porque al final a nivel cultural, social vamos cambiando, pero es la misma dinámica que antiguamente. Salarios bajísimos, por lo tanto, el primero, subir los salarios de las personas jóvenes y vamos a hablar ya en general, ¿no? Subir los salarios de toda la población. Al final, si tenemos un salario que nos permita emanciparnos, podamos, lo que decía antes, ¿no? Asentar población en el medio rural, podremos consumir en los comercios de nuestros municipios, por lo tanto, al final es enriquecer la economía. Si generamos economía y se mueve el dinero, más dinero va a haber. Sin embargo, si estamos limitando la contratación de personas jóvenes, el salario de las personas jóvenes, es imposible sin llegar a final de mes que incluso puedas comprar en el comercio de tu casa sin tener que llamar a tus padres y decir, mamá, ¿me ayudas con la botella de aceite? Con la botella de aceite. Entonces, lo primero, el subir los salarios en general, pero sobre todo también poner en el foco a las personas jóvenes, invertir en juventud, que como he dicho antes, hemos sido como las grandes olvidadas siempre de todas las políticas, y lo que decía el compañero me ha gustado mucho, ¿no? De poner en el foco de todos los debates la situación de la juventud y debates con personas jóvenes, personas mayores, y que al final esa conexión intergeneracional es lo que va a enriquecer Castilla y León. ¿Querías hacer algún matiz? Te voy a explicar al fatal, José. El coste de empresa, lo que supone contratar, cuando tú tienes 100, si detrás los costes de la seguridad social que pagan las empresas y los trabajadores, y ahora que se está haciendo la declaración de la renta, lo que te retienen por IRPF cada mes y en el cómputo total por sueldos pequeños, por 20.000 euros, es tan alto y es tan importante en España, e incluso no se ha deflactado con todas las inflaciones que ha habido, es decir, no se ha cambiado, se ha pedido reiteradamente, la tabla de retenciones para que a la gente se le retenga menos, porque los salarios han subido menos que el coste de la vida, que no es que se le pague mucho a la gente. En España hay sueldos demasiado bajos. El problema es que el coste de emplear es muy alto. A eso me refería. Claro queda. Para evitar debates estériles entre amigos, compañeros, ¿cuándo uno deja de ser joven y cuándo empieza a serlo? Vale. Aquí pone que a los 34, ¿no? Según la ley de juventud, se es joven de los 14 a los 30 años, pero para participación y emancipación es en 6 más, o sea, 35 incluidos, 36 y un día ya no cuenta, y también puede descender por debajo la edad hablando de participación. Pues Sandra Ámez, gracias por estar aquí en Cuestión de Un Prioridades. placer. Era una prioridad hoy, como decía Nacho, hablar de los jóvenes. Bueno, sigue defendiendo, peleando, que los jóvenes además sois muy aguerridos, los de esta generación. Seguiremos dando guerra a la generación de cristal, poniendo en el foco todas las... Vale, pero no rompáis, ¿eh? No.